Vamos a desarrollar la unidad 2 de nuestra asignatura mecánica de suelos con lo que corresponde a distribución granulométrica, ¿no? Específicamente vamos a hablar sobre la curva granulométrica, el agua en el suelo y los límites de consistencia. El objetivo de la clase es conocer la utilidad de la curva granulométrica y los límites de consistencia de un suelo. En cuanto a lo que atañe a la curva granulométrica, podemos decir que la curva granulométrica de un suelo es la representación gráfica de los resultados del ensayo portamizado efectuado en laboratorio, teniendo como finalidad determinar la estructura de aquel, atendiendo básicamente al tamaño de las partículas que lo forman. Efectivamente, aquí tenemos una curva granulométrica obtenida del ensayo de un tipo de suelo cualquiera y nos ha generado la curva que tenemos la oportunidad de observar en la gráfica. La curva granulométrica es una gráfica que se la realiza en una escala semilogarítmica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el eje de las ordenadas, el eje de las Y, está a una escala natural y el eje de las abscisas, el eje de las X, está a una escala logarítmica, lo cual nos genera como resultado, pues, una escala semi-logarítmica, ¿no? Aquí estamos representando en el eje de las ordenadas los porcentajes de material que pasan por cada uno de los tamices, ¿no? Y en el eje de las abscisas, en el eje de las X, representamos cada uno de los tamaños de los tamices, ¿no? ¿Están? Entonces, finalmente, nosotros al establecer las coordenadas en base a esos dos parámetros, porcentaje que pasa, tamaño de tamiz, nosotros vamos obteniendo los puntos que nos van a generar la gráfica representativa de la curva granulométrica. Las personas ya que tienen mucha experiencia en el tema de laboratorio tienen la capacidad de con solo observar la curva que ha generado el ensayo tamizado de un suelo, ya se hacen una idea muy clara de las características de ese suelo en cuanto a tamaño específicamente de sus partículas, ¿no? La utilidad de la curva granulométrica tiene que ver con que generalmente nosotros para cada tipo de suelo que utilizamos en la construcción tenemos especificaciones máximas y especificaciones mínimas, es decir, valores máximos, valores mínimos de especificación. Entonces, de lo que se trata es, teniendo esos valores, nosotros establecer si nuestra curva está dentro de esos parámetros, queda dentro de esos parámetros, y entonces si sucede tal cosa, nosotros decimos que nuestro material cumple la granulometría para ser utilizado como tal o cual. En el caso de la curva se saliese de esos parámetros, pues simple y llanamente nosotros desechamos el material porque no cumple para granulometría. En base a la curva granulométrica nosotros vamos a determinar tres parámetros que llevados a los sistemas de clasificación de los suelos nos van a permitir establecer qué tipo de suelo efectivamente tenemos. Estos parámetros son el coeficiente de curvatura, el coeficiente de uniformidad y el módulo de finura, ¿no? Son parámetros que caracterizan a las partículas de un suelo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros establecemos mediante estas fórmulas que tenemos aquí, puesto aquí, establecemos los valores de cada uno de ellos, al ser llevados al sistema ASTO, al sistema unificado de clasificación de suelos, nos va a permitir establecer qué tipo de suelo efectivamente nosotros tenemos.
Voy a tratar de compartirles un video que les permita observar el proceso que les acabo de mencionar, ¿no? Sin embargo, pues les voy a decir más o menos de qué se tratan estos parámetros, el D30, el D10 y el D60, ¿no? El D30, el D10, hablemos del D10. El D10 significa que nosotros nos vamos al 10% de porcentaje. Por ese punto nosotros trazamos una paralela al eje de las abscisas que llegue a tocar la curva. Por ese punto bajamos y cortamos el eje de las abscisas, ¿no? ¿Sí? Cortamos, lo interceptamos y establecemos aquí a qué tamaño de tamiz correspondería. Y guardamos ese dato. De igual manera, en el D30, vamos al 30% de porcentaje, trazamos una paralela al eje de las abscisas, cortamos la curva, bajamos e interceptamos el eje de las abscisas, de igual manera establecemos a qué tamaño de tamiz corresponde, guardamos ese dato y finalmente de 60 paralela al eje de las abscisas, cortamos la curva, bajamos, interceptamos el eje de las abscisas, el eje de las X, y de igual manera establecemos a qué abertura de tamiz corresponde. Establecido de esa manera esos tres datos, de 30, de 10 y de 60, aplicamos simple y llanamente las fórmulas y obtenemos tanto el coeficiente de curvatura cuanto el coeficiente de uniformidad. Y para el módulo de finura, sumamos, hacemos la sumatoria de esos tamices, las aberturas de esos tamices que hemos obtenido, estas de acá, las que tuvimos en cada caso, las sumamos y las dividimos entre 100. De esa manera, en cambio, establecemos el módulo de finura. Como les repito, establecidos y calculados estos tres parámetros, nosotros vamos a las tablas que nos proporcionan los sistemas de clasificación de suelos, tanto el ASTO y tanto el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y encasillamos, de acuerdo a sus características, a estas tres características, establecemos, eso nos ayuda a establecer qué tipo de suelo efectivamente tenemos, ¿no? Esto básicamente, por la mecánica de suelos, como un rato les decía, es una disciplina totalmente práctica y estas cosas se generan haciendo los ensayos de laboratorio y se entiende perfectamente y ojalá que tengamos nosotros la posibilidad de efectuar este tipo de ensayos en algún instante para que esta situación quede totalmente comprendida y establecida de parte de ustedes, jóvenes estudiantes. El agua en el suelo, los estados de consistencia. La presencia de agua en el suelo, es decir, la presencia de cantidad de agua, o sea, más o menos cantidad de agua, va a marcar características de ese suelo del que estamos tratando, ¿no? Entonces, la presencia del agua nos va a establecer lo que conocemos con el nombre de los estados de consistencia, ¿no? Si nosotros observamos el gráfico, nosotros vamos a establecer un recorrido, digamos, de esta manera, un recorrido en sentido horario y partiendo del hecho que comenzamos con menor contenido de agua en la muestra, ¿no? Vamos a tener un menor contenido de humedad, por lo tanto vamos a tener una mayor consistencia y comenzamos con el estado sólido del suelo. Conforme nosotros vamos aumentando, como ustedes ven aquí, el contenido de agua nos va a generar mayor humedad en ese suelo. Entonces vamos a ir desde el estado sólido del suelo, vamos a pasar a un estado semisólido. Si nosotros continuamos incrementando el contenido de humedad, el contenido de agua, nosotros de semisólido vamos a llegar a un estado plástico y finalmente si continuamos con el incremento de agua, llegaremos a un estado líquido, ¿no? Y ese es
el proceso que podemos nosotros establecer en cuanto al contenido de humedad para una muestra de suelo, ¿no? Entonces, miren, aquí nosotros hemos hecho ese recorrido de la manera que acabo de explicar y hemos generado esos cambios de estado, ¿no? El cambio del estado sólido al semisólido, del semisólido al plástico y del estado plástico al estado líquido. Las fronteras, los puntos que marcan el cambio, por decir, en este caso, del estado sólido al semisólido, tenemos que conocemos con el límite de contracción, ¿no? La frontera que marca el estado, el cambio de estado del semisólido al plástico o viceversa se llama límite plástico. Y la frontera que marca el cambio del estado plástico a líquido o viceversa se llama límite líquido. Y estos tres valores son muy importantes, ¿no? Límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. El límite de contracción se lo establece con más criterio haciendo el cambio del estado semisólido al sólido, ¿no? Porque si nosotros tenemos un suelo que está en estado semisólido y logramos darle las condiciones de secado, pérdida de humedad, ese suelo va a sufrir una contracción y va a cambiar al estado sólido. Entonces, de esa manera más o menos nosotros establecemos la característica de lo que significa el límite de contracción, ¿no? Entonces, esos son las tres fronteras, los tres límites, y a esos límites se los conoce como los límites de Atterberg, ¿no? O los límites de consistencia. Atterberg fue un estudioso, un ingeniero que se dedicó al estudio de esta situación que se genera en los suelos, ¿no? Entonces, en homenaje a él, pues, se lo conoce con el nombre de límites de Atterberg, ¿no? O también los límites de consistencia. El límite líquido y el límite plástico, calculados en laboratorio, nos van a permitir establecer una característica de suma importancia en un suelo como es el índice de plasticidad. De igual manera, pues como les reitero, voy a tratar de conseguir un video sumamente apropiado, un video completo en el que ustedes puedan observar de qué se tratan todas las situaciones que les acabo de mencionar. Porque, como les repito, estos temas son realmente prácticos, esto se lo establece en laboratorio y ojalá, repito, pues tengamos la oportunidad de hacerlo. Aquí tenemos finalmente, miren, lo que se conoce con el nombre de la carta de plasticidad, ¿no? La carta de plasticidad es un gráfico que una vez establecidos estos valores, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, nos permiten encasillar a los suelos, a la muestra de suelo que nosotros hemos ensayado y establecer, más que todo, tratándose siempre de los suelos finos, ¿no? De la serie fina de un suelo, es con la que trabajamos nosotros para establecer estos parámetros de la parte fina, o sea, la parte que pasa el tamiz número 200, ¿no? Con esa parte nosotros efectuamos los ensayos de límites de Atterberg y establecemos estos valores, serie fina. Eso que quede claro, jóvenes, es con la serie fina de la muestra de un suelo con la que nosotros hacemos el ensayo para establecer esto de aquí, los límites de Atterberg, ¿no? Entonces, con la parte que pasa el tamiz número 200. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido los valores, nosotros venimos a la carta de plasticidad y de acuerdo aquí, por ejemplo, tenemos ya el índice de plasticidad y el límite líquido. De igual manera, registramos los valores, interceptamos
y encontramos puntos que pueden ser en este sector, pueden ser aquí, por acá, o de igual manera acá, y nosotros le decimos que, por ejemplo, es una arcilla de baja plasticidad, aquí está, ¿no? CL, ¿no? Una arcilla de alta plasticidad, o es un limo de baja plasticidad o un limo de alta plasticidad. En base a eso, ¿no? En base a eso nosotros establecemos las características de plasticidad de nuestro material. Aquí tenemos las nomenclaturas de los prefijos que utilizamos para dejar establecidos los materiales, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la grava, material grava, nosotros lo representamos con la letra G, la arena, sand en inglés, S, limo con la letra M, arcilla con la letra C, la letra O nos indica que es un suelo orgánico y las letras P, T significan turba. La turba es el suelo que se da en ciertas partes que tienen climas muy fríos. Es el peor tipo de suelo, de las peores características, ¿no? Porque es un suelo de menor calidad, digamos, ingenieril que el orgánico, ¿no? El orgánico es un suelo que ustedes conocen, nos sirve para temas agrícolas especialmente, no nos sirve como suelo para el ámbito ingenieril. Entonces nosotros como ingenieros civiles, digamos, técnicos o tecnólogos en el área de la construcción civil, nosotros del suelo orgánico no lo necesitamos, ¿no? Y peor, la turba, ¿no? Entonces la turba es un suelo de pésimas características. Entonces estos dos suelos nosotros tenemos que en algún rato establecerlos, dejarlos establecidos como tales, pero ustedes ya tienen que estar conscientes de que no son de utilidad en el ámbito de la construcción, ¿no? Ahora, estos suelos, si bien es cierto, unos son de utilidad, otros pocos son de tanta utilidad, pero tenemos que dejarlos claramente especificados en cuanto a sus propiedades y a sus bondades o a sus deficiencias y de qué manera nos van a afectar en nuestro ámbito de construcción civil. Low quiere decir bajo y high, alto, ¿no? Entonces, siempre a estos suelos tenemos que establecerlos, en este caso aquí en las arcillas, ya los limos, ¿no? Tenemos que establecerlos, acompañarlos. Por ejemplo, aquí tenemos la letra C de arcilla y el low quiere decir una arcilla de baja plasticidad. Acá tenemos la letra C acompañada de la letra H, quiere decir arcilla high. Entonces quiere decir arcilla de alta plasticidad, de igual manera con el limo, ¿no? Limo, low y de baja plasticidad. Y en el caso contrario acá tenemos un limo de alta plasticidad, está la letra M acompañada de la letra H, que significa high, alto, ¿no? De esa manera nosotros establecemos las características de nuestras muestras, de nuestros suelos. Vamos a realizar unas actividades concernientes a esta clase. En primer lugar, vamos a realizar, quiero que hagan establezcan un criterio personal de ustedes en cuanto a lo que se relaciona con los efectos de la presencia del agua en el suelo, ¿no? Entonces, investiguen los efectos que tiene el agua, la presencia de agua en un suelo, de qué manera le afecta, algo que ya hemos más o menos establecido en esta parte de acá, en estados de consistencia, y puedan realizar esta actividad, ¿no? Aquí les comparto también unos enlaces que les pueden ser de utilidad para la consulta, sin embargo que eso no los limita, ¿no? Me gustaría que utilicen pues
elementos amplios de consulta y ustedes puedan realizar un resumen verdaderamente apropiado de lo que les propongo, ¿no? En segundo lugar, pues realizar un juego contestando las preguntas sobre los estados y límites de consistencia, que ya eso les trataré de poner en el aula virtual para que ustedes lo puedan realizar. Les estoy pidiendo que vean un video y realicen un resumen muy explícito sobre el mismo, ¿no? Acá les estoy compartiendo el enlace donde pueden conseguir el video. Ustedes lo vean, observen detenidamente, saquen sus conclusiones y puedan realizar un resumen amplio, explícito, claro, apegado a lo que debe ser un informe. Entonces, estamos planteando un tema, tenemos que también establecer objetivos, el desarrollo del tema, las conclusiones y la bibliografía o webgrafía que se haya utilizado. Y no olviden que todos los trabajos, todos los informes tienen que realizarse en concordancia con lo que establecen las normas APA y en formato PDF, no en otro formato. Tengan en cuenta eso, por favor, que se están dando casos de señores estudiantes, señoritas estudiantes que envían en formatos que no son PDF, envían en otros formatos y lamentablemente si eso continúa sucediendo, yo tendré que reflejar el asunto en las calificaciones, ¿no? Porque ya a estas alturas no es dable de que se sigan cometiendo ese tipo de errores, por decir algo. El cuarto punto se refiere a los análisis de temas prácticos. Eso ya corresponde básicamente al proyecto que ustedes van a plantear para desarrollar en el presente ciclo. Eso queda dentro de uno de los foros. En quinto lugar tenemos el test de la unidad, que hace la resolución de un cuestionario que oportunamente pondré en el aula virtual y que ya asimismo les daré a conocer las condiciones del mismo. Este tema pues queda para más adelante y que ustedes puedan reflejar en él los conocimientos que van adquiriendo. Y como sexto punto, se refiere específicamente al proyecto que tienen que realizar. Entonces ustedes van a plantear un tema, o se va a hacer la revisión de los temas de cada uno, los objetivos y también la introducción. Entonces ustedes ya tienen que comenzar a darle forma a su proyecto, irlo poniendo en el foro para ir en conjunto, ir analizando y haciendo las observaciones que sean del caso, ¿no? Teniendo en cuenta que el proyecto pues tiene que ser un proyecto que refleje realmente el nivel de conocimientos que ustedes van adquiriendo y que sea realmente de utilidad, que sea representativo, que refleje algo realmente útil para el desarrollo de su formación académica, ¿no? Jóvenes, no me queda más que darles las gracias por su atención y recuerden que siempre estoy disponible para despejar cualquier duda que tengan. Siempre me pueden consultar en cuanto a cualquier situación correspondiente a la asignatura. Gracias nuevamente.